El divisor de tensión es un concepto que es muy importante, que se utiliza en circuitos con resistencias que están conectadas en serie. La practicidad que tiene el concepto de divisor de tensión permite calcular la tensión en cada una de las resistencias sin la necesidad de calcular la corriente. Vamos a realizar la demostración del concepto de divisor de tensión. Si nosotros realizáramos el cálculo en forma tradicional, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, veríamos que para calcular la tensión, ya sea en R1 o en R2, tendríamos que calcular primero lo que es la cantidad, la magnitud de la corriente. Por ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que la ecuación principal sería menos B, que la tensión de la alimentación, más I por R1, más I por R2, es igual a 0. De esta ecuación nos despejaría. Teniendo ya el valor de I, podemos calcular la tensión en R1, que es igual a I por R1. Pero si nosotros reemplazamos I por el valor que nosotros tenemos aquí, entonces tendremos la siguiente ecuación. Si ustedes se fijan, van a ver que en este caso la tensión de la resistencia R1 es igual a la tensión de la alimentación, en este caso de esta batería continua, por la resistencia R1 sobre la suma de las dos resistencias. Lo mismo nosotros podemos realizar para calcular la tensión en la resistencia 2. Es igual a la corriente por la resistencia de 2, por la ley de Ohm. Entonces, si reemplazamos los valores, nos da esto. Por lo tanto, nosotros podemos calcular la tensión en la resistencia R1 y R2 sin la necesidad de calcular la corriente. Ahora veremos un ejemplo de cómo aplicar el concepto de divisor de tensión en un circuito como este. Hay que recordar que el concepto de divisor de tensión se aplica en circuitos donde existen resistencias que están en serie. Por lo tanto, nosotros aquí podemos aplicar el concepto de divisor de tensión, ya que tenemos una batería con dos resistencias que están en serie. Vamos a calcular la tensión en cada una de las resistencias sin calcular la corriente. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero calcular la tensión en la resistencia R1, entonces aplicando el concepto de divisor de tensión tendríamos que esto es igual a la tensión de alimentación por la resistencia donde quiero yo calcular la caída de tensión sobre la suma de todas las resistencias. En este caso particular, si reemplazamos por los valores correspondientes, tendremos el siguiente resultado. Si ahora hacemos lo mismo para la resistencia R2, la aplicación es la misma, ¿sí? La caída de tensión en la resistencia R2 es la tensión de alimentación por
resistencia R2 sobre la suma de todas las resistencias en serie que están en el circuito. Si reemplazamos de nuevo los valores correspondientes, obtendremos el siguiente resultado. Por lo tanto, nosotros hemos alcanzado a calcular las caídas de tensión en la resistencia R1 y R2 sin la necesidad de calcular la corriente. Para verificar si esto está bien, si sumamos las caídas de tensiones en R1 y en R2, me tiene que dar como resultado la tensión generada por la fuente, y en este caso se verifica.